porque mayoritariamente el comercio era terrestre, en donde todos los comerciantes tenían que hacer un alto, tenían que hacer un alto para tomarse un descanso, ¿verdad? Para tomarse un descanso. Esa ciudad, ¿cómo se llamaba? Esa ciudad se llamaba Constantinopla. Esa ciudad se llamaba Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla. La India ya existía, escúchame. La India estaba por acá. La India existe desde la primera civilización que se llama Mohenjo-Daro. Desde ahí existe la India. Ya, hija, desde ahí existe la civilización india. Ahora, si tú me hablas de la India americana, o sea, si tú me hablas de lo que nosotros conocemos como las Indias posterior a la llegada de Colón, eso viene ahorita. Eso justamente viene ahorita, porque acuérdate que Colón pensó que había llegado a la India, ¿listo? Por eso es que nos llaman indios a nosotros. Pero si tú me hablas de la India civilización, es está acá. Aquí está la India. Esta es la India. Ahí está su capital, Calicut. ¿Ya? Ellos ya producían. Los chinos están por acá. Los chinos también ya producían. ¿Ya? Ojo, ojo, ojo. Entonces, los productos de la India y los productos de la China tenían que salir de aquí para trasladarlos acá, a Europa. Ya tenían que llegar acá, a Europa, sobre todo Europa Occidental. Esta era la ciudad más importante. Esta era la ciudad más importante, Constantinopla. Todos los comerciantes tenían que salir de aquí y llegar a Constantinopla, absolutamente todos. Todos tenían que llegar a Constantinopla. ¿Listo? Oye, hijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta ciudad va a ser capturada, ¿sí o no? Esta ciudad va a ser capturada, esta ciudad va a ser tomada, ¿verdad? ¿Quién la van a tomar, profesor? Un grupo, ¿no? Conocido como los turcos otomanos. Ellos van a capturar esta ciudad. Pregunto, ¿ah? Pregunto, ¿en qué año se produce la toma de Constantinopla? ¿En qué año se produce la toma de Constantinopla? 1473. Ah, ah, ah. ¿En qué año se produce la toma de Constantinopla? 1453. Ya, hijo, 1453. Escúchame, toma de Constantinopla. Ya, toma de Constantinopla. Oye, ¿qué sucede? Se bloquea el comercio, ¿sí o no? Los turcos otomanos bloquean el comercio. Los turcos otomanos bloquean el comercio. Los productos de Oriente ya no van a llegar hacia el Occidente. Los de Occidente, ¿qué cosa dicen? Horror, me muero. Nosotros necesitamos de esos productos. Ellos son los más afectados. Las monarquías que se han formado aquí, la monarquía española, la monarquía portuguesa, la zona de la península ibérica son los más afectados. Ellos necesitan de estos productos, ¿sí o no? Ellos necesitan de estos productos. Por eso es que los primeros, los portugueses, ¿qué cosa van a decir? Los portugueses, ¿qué cosa van a decir? Oye, necesitamos salir para llegar a la India, pero no vamos a poder llegar vía terrestre. Así que lo único que nos queda es llegar vía marítima. Los portugueses son los primeros en salir de aquí, del puerto de Lisboa, y salen por acá, mira, bordeando todo el continente africano, acuérdate ahí, acuérdate, Cabo Verde, Cabo de las Tormentas, Cabo de Buena Esperanza, ellos lo descubren y logran bordear todo el territorio africano y llegan aquí, a la península del Indostán, llegan aquí, a la península del Indostán. ¿A dónde han llegado, profesor? Han llegado a la India. Después de haber navegado por acá, después de haber atravesado el Atlántico y el Índico, llegan aquí, a la India. ¿Quiénes son sus representantes? Ahí tienes tú a su gran monarca, Enrique, apodado el Navegante, fundador de la Escuela Náutica de Sagres o la Escuela Marítima de Sagres. Ahí tienes tú al señor Vasco da Gama, que llega a la India, llega al Brasil. Y por el caso de España, los españoles tampoco se quieren quedar cruzados, ¿sí o no? Los españoles también quieren salir. Ellos también van a abandonar la península y van a aventurarse, ¿sí o no? Pero aquí ellos cometen un error, ¿sí o no? Cristóforo Columbo Fontana Ribeiro, más conocido como Cristóbal Colón, comete un error.
¿Por qué? Porque en lugar de bordear el continente africano, para hacer lo mismo que los portugueses, él cruza todo el Atlántico, y al cruzar todo el Atlántico, ¿hacia dónde llega? Ah, profe, él llega hacia otra zona del mundo, ¿sí o no? Él llega a América. Él llega exactamente a la isla de Guananí. Él llega a la isla de Guananí. Y él en su mente cree, supone, piensa que ha llegado ¿a dónde? Ha A la llegado India. a la India. La India. ¿Esto cuándo sucede? Esto sucede en el año 1492. Saca tu cuenta. Del año 1453 al año 1492, desde que se tomó Constantinopla hasta que se produjo el descubrimiento de América, ¿ha pasado un largo periodo de tiempo? No, ha pasado un breve periodo de tiempo. Profe, ¿y esto a qué se debe? Ah, ya, mira, todo esto que te hemos dicho, se debe principalmente, todo esto que te hemos contado, se debe principalmente a los grandes avances científicos. Esto se debe a los grandes avances científicos, no solamente, escúchame bien, no solamente en instrumentos, ojo, no solamente en instrumentos. ¿Por qué, profesor? Porque mire, profesor, en Europa ya se habían dado grandes inventos. Los inventos chinos ya se habían perfeccionado. La pólvora, por ejemplo, el papel, por ejemplo, las embarcaciones, por ejemplo, ya, la imprenta, por ejemplo, ya. Al margen de eso, que si bien es cierto son útiles y contribuyeron, al margen de eso, hay grandes avances científicos. ¿Por qué? Porque surgen figuras como, por ejemplo, Copérnico, ¿sí o no? Surgen figuras como, por ejemplo, Kepler, surgen figuras como, por ejemplo, la de Gerardus Mercator. Entonces, profesor, que acaban con algo, se comienzan a desarrollar teorías que terminan con el terraplanismo, ¿ya? Se sustentan teorías que eliminan la idea del terraplanismo. Oye, cuéntame, Colón, sin antes haber conocido una teoría que iba en contra del terraplanismo, ¿tú crees que Colón se hubiese aventurado a navegar? No, ¿Qué pensaban los No. navegantes? que la vio como un Había un final borde. que caían. Claro, ¿qué pensaban los navegantes? Los navegantes, ¿qué cosa pensaban? Lo que había introducido la Iglesia Católica, ¿sí o no? La Iglesia Católica, que había tenido el control del Occidente en la Edad Media, había inculcado en sus saberes, porque ellos manejaban la educación y ellos adoctrinaban a través de la religión, había inculcado lo siguiente, ¿no? Oye, mira, la Tierra es plana, la Tierra es plana, y a los extremos de la Tierra existen grandes abismos. El océano termina, el mar termina, y ahí comienzan unos abismos peligrosos donde hay criaturas monstruosas, ¿no? ¿Cómo le llamaban ellos al océano Atlántico? Le llamaban el mar tenebroso, ¿no? Inclusive se colocaba, ¿no? Se había dispuesto ¿no? Una forma de colocar Y ahí un cartel, una inscripción que habían como decía non dibujitos de plus monstruos. ultra, ¿no? Non plus ultra, que decía no más allá, porque si tú ibas y se navegaba más allá, ibas a caer a esos abismos donde habían criaturas, demonios, monstruos, etcétera. Pero, profesor, se comienzan a desarrollar estas teorías, ¿no? Se cambia la concepción del sistema solar, que es lo que había dicho durante la Edad Media. Por ejemplo, el geocentrismo. La Tierra es el centro del sistema solar. Eso se cambia por el heliocentrismo. El Sol es el centro del sistema. Tú, humano, no eres el centro de nada. Entonces, profesor, la religión comienza a perder adeptos, la ciencia comienza a surgir. ¿Esto qué cosa motiva? Motiva el desarrollo de los grandes descubrimientos geográficos. Se descubre América, luego se descubrirá el Amazonas, profesor, se descubre una ruta para llegar a la India,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso dónde sucede? Aquí. Eso sucede en la Edad Moderna. Todo esto sucede aquí, en la Edad Moderna. Y por esa razón, escúchame bien, como ya hay métodos, como ya hay principios, como ya hay teorías, como ya hay teorías, ¿qué cosa sucede? Fácil, pues, mira por acá. La geografía, escúchame, la geografía ya no es descriptiva, la geografía ya no es especulativa, sino que ahora, profesor, la geografía tiene carácter analítico. La geografía ahora tiene carácter analítico. La geografía se sustenta en teorías. Ya no se especula, ya no se describe. Ahora se afirma y se comprueba. Aquí tienes ya un carácter analítico. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienes alguna duda, consulta, pregunta? Hasta ahí. ¿Tienes alguna duda, consulta, pregunta? Todo claro, profe. Todo Todo claro. claro, profe. Todo claro, profesor. Muy bien. Excelente, excelente. Sigamos. Profe, ¿llegamos a dónde? A la edad contemporánea. Llegamos por aquí a la edad contemporánea. Oye, hijo, ya para este entonces en Europa, en la Edad Moderna, ya para este entonces en Europa, en la Edad Moderna, la concepción cultural está cambiando, ¿verdad? La concepción cultural está cambiando. Dejamos de lado el oscurantismo, que se había apoderado de la Edad Media. Ojo, pero acuérdate que durante la Edad Media sí hubo producción de conocimiento, ¿ah? Lo malo que el conocimiento estuvo muy ligado a las ideas religiosas, pero sí hubo conocimiento. Tanto es así que surgen las primeras universidades. Lamentablemente, estas primeras universidades fueron regentadas por sacerdotes, ¿ya? Pero ya hay producción de conocimiento. Para la edad moderna eso cambia. ¿Por qué, profesor? Porque hacia el final específicamente de la edad moderna, ¿ya? Un grupo, ¿no? Un grupo de intelectuales comienza a destacar en Francia, ¿no? En Francia, profesor, los ideales de Voltaire, los ideales de Montesquieu, los ideales de Diderot, los ideales de Rousseau comienzan a trascender, ¿verdad? Por eso es que aquí en Europa, para el siglo XVIII, comienza a surgir un periodo que es conocido como la Ilustración, ¿verdad? La Ilustración. Ese periodo denominado o conocido como la Ilustración, ¿qué cosa es, profesor? El progreso del avance y del conocimiento científico. Para la edad contemporánea, esos aportes que habían sintetizados en un solo libro conocido como la enciclopedia comienzan a ser aún mucho más estudiados, aún mucho más analizados. La geografía deja de ser un conocimiento simple, y comienza a tener carácter científico. Y el carácter científico, escúchame bien, y el carácter científico de la geografía va a llegar a partir de qué? A partir de que la geografía comienza a tener principios. El carácter científico de la geografía o el carácter científico de la geografía se da porque la geografía comienza a tener principios. Claro, justo, ahí vamos a llegar, ¿ah? Y como comienza a tener principios, ¿qué cosa sucede, profesor? Surge la figura de este señor, Alexander von Humboldt. El padre de la geografía moderna. El padre de la geografía. El padre de la geografía moderna. El padre de la geografía moderna. ¿Y por qué, profesor? Porque este personaje, Alexander von Humboldt, va a crear el primer principio. El primer principio. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se le Un micro, escucha. profesor. Profesor, otra vez no se le escucha. No se le escucha, profe.
Profesor Creo que el internet del Sandito, profe. Se quedó congelado. Profe, no. su internet seguro. Y se marchó. Cállate, mano. Ay, a mano. Oh, pero pasa, pe. Está grabando, cállense. F. Ahora sí se quedó sin internet. Principio de causalidad. El principio de causalidad te dice, escúchame bien, el principio de causalidad te dice, todo, escúchame, todo hecho o todo fenómeno geográfico está sujeto al análisis de sus causas, ¿ya? Todo hecho o fenómeno geográfico tiene que ser estudiado según sus causas. Así pues, si queremos explicar el origen de un sismo, sabemos que este se produce por las vibraciones que se liberan, o perdón, por el rozamiento, ¿ya? Que genera la liberación de energía de dos placas tectónicas, ¿ya? Si queremos explicar, por ejemplo, el fenómeno del niño, sabemos que sus causas se producen por el incremento de la temperatura, tanto en el nivel de las aguas como en el nivel de la atmósfera, lo que genera mayor evaporización y por ende la mayor producción o generación de lluvia. ¿Listo? Eso es lo que señala el principio. Ahora, por aquí, ya lo había dicho Jordan, si no me equivoco, profe, como surgen principios geográficos, no solamente está el principio de Alexander von Humboldt. El principio de Alexander von Humboldt es el primero y es el más importante, pero aquí hablamos de otros, ¿sí o no? Aquí ya podemos mencionar a los otros principios que yo te recomiendo te lo acuerdes así, ¿ya? Loca de Exrea, ¿ya? Loca de Exrea. Y básicamente serían los principios de localización, descripción, Explicación, Aplicación. relación y actividad. Volvemos de nuevo, ¿ah? Volvemos de nuevo, ¿ya? Loca, ¿te acuerdas ahí de tu ex? Localización, descripción, explicación. Profe, ¿cuál es el principio de explicación? No lo conozco. Explicación o causalidad, así se llama. Explicación o causalidad, ¿ya? Luego viene el principio de lo que te falta, relación, y luego viene el principio de actividad. Profe, Adelante. una pregunta. ¿También se toma en cuenta el principio de comparación o no? Así es. También se toma en cuenta el principio de comparación. ¿Listo? Ahí tienes tú los principios geográficos. Ahora ya, profesor, como la geografía es una ciencia, entonces, profesor, para este periodo, ¿qué cosas surgen? Para este periodo surgen dos tendencias, ¿ya? Para este periodo ya surgen dos tendencias. Permíteme un minutito para ponerlo por acá. Para este periodo ya surgen dos tendencias. ¿Cuáles son esas dos tendencias que tenemos que estudiar? Fácil, mira. Para este periodo surgen el posibilismo y el determinismo. Posibilismo geográfico y determinismo geográfico. Posibilismo, ¿qué cosa te dice? Muy bien, Jordan. Posibilismo, ¿qué cosa te dice? Es posible que el hombre transforme la naturaleza. El hombre puede modificar, transformar la naturaleza. Profe, ¿quién establece el posibilismo? El posibilismo estará determinado La por escuela la escuela francesa. Y la escuela francesa tiene como principal representante a quién? Paul Vidal de la Blas. Muy bien, al señor Paul Vidal de la Blache. Posibilismo, el hombre puede modificar, transformar, cambiar la naturaleza. Escuela francesa, Paul Vidal de la Blache. En cambio, profe, el determinismo te dice, la naturaleza condiciona la vida del hombre. La naturaleza condiciona la vida del hombre. ¿Quién determina esto, profe? La escuela alemana. Y la escuela alemana estará representada por quién? Federico Por Ratzel. Federico Ratzel. Por el señor Federico Ratzel. Friedrich Ratzel. Ya, hijo,
Frederick Russell. ¿Listo? Ojo, no te olvides, no te olvides. Posibilismo, el hombre puede modificar la naturaleza. Determinismo, la naturaleza modifica la vida del hombre. Ah, profe, ahí tiene usted las tendencias geográficas que surgen aquí. Y esto que está por aquí, y esto que está por acá, ya lo estudiamos en dónde. Aquí, pues. La geografía ahora es una ciencia. La geografía ahora es una ciencia. Y como es una ciencia, tenemos que saber qué cosa estudia. ¿Qué estudia la geografía, hijo, hoy en día? Profesor, disculpe, ¿podría retroceder la diapositiva un ratito? Dale, hija, no te preocupes, no te preocupes. Ahí está. Ojo, esto de aquí ya lo estudiamos ahora Gracias. en geografía. Ahora esto ya lo estudiamos en geografía. Profe, ¿qué estudia la geografía? Fíjate bien, la geografía es una ciencia social que va a estudiar principalmente la interrelación entre el hombre y su medio. Interrelación entre el hombre y su medio. Y esta interrelación, escúchame, y esta interrelación va a ser esta de acá, o se explica por esto de acá, el posibilismo y el determinismo. Ojo, ojo, son explicadas por estas dos cuestiones de acá, el posibilismo y el determinismo. El posibilismo, ya sabes, el posibilismo, el hombre sí modifica la naturaleza, el hombre tiene la capacidad de modificar la naturaleza, el hombre para unir dos pueblos construye un puente, el hombre para aprovechar este espacio seco y árido, para aprovechar este espacio seco y árido que es una pampa, que es lo que hace el hombre, canaliza el agua, lleva obras de irrigación. Este terreno árido y productivo lo transforma en una zona fértil y productiva. El hombre para ir de un lugar a otro construye carreteras. El hombre para poder contener agua construye represas. Eso es posibilismo. Pero, profe, la interrelación con la naturaleza no es unidireccional, es bidireccional. Entonces la naturaleza también afecta al hombre. Claro, pues las ciudades que construye el hombre se derrumban por un sismo. Las ciudades que construye el hombre se derrumban por un maremoto, por un tsunami. Ah, profesor, los bosques se pueden ver afectados por una erupción volcánica. El aire se puede ver afectado por la contaminación. Ah, profe, la naturaleza condiciona la vida del hombre. ¿Te das cuenta? A eso le llamamos determinismo. Esto es lo que estudia hoy en día, la interrelación que hay entre el hombre y la naturaleza, la interrelación que hay entre el hombre y la naturaleza. Ahora, como es una ciencia, escúchame, como es una ciencia, toda ciencia, como es una ciencia, toda ciencia tiene objeto de estudio. Toda ciencia tiene objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? El El objeto de espacio geográfico. claro, el espacio geográfico. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Profe, ¿y qué cosa es el espacio geográfico? La naturaleza modificada por el hombre. A esto le vas a llamar tú espacio geográfico, a la naturaleza modificada por el hombre. Escúchame, escúchame, por aquí te vengo a aclarar algo. Existe un paisaje en la Tierra. Todo lo que nosotros podemos ver forma parte del paisaje, pero este paisaje puede ser de dos categorías. Profe, existe un paisaje natural y existe a su vez un Cultural. paisaje Modifica. cultural. Existe un paisaje cultural. El paisaje natural es lo que la naturaleza espontáneamente ha creado. Un valle, un río, una montaña, una cordillera, un volcán, un desierto. Eso forma parte del paisaje natural. La naturaleza misma lo ha generado, lo ha producido. En cambio, el paisaje cultural no, pues. El paisaje cultural es generado ¿por quién? ¿Por quién? Por el hombre. El paisaje cultural es generado por el hombre. Entonces, cuando a ti te hablen de espacio geográfico, el espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre. Forma parte del paisaje cultural. Forma parte del paisaje cultural. Ya, hijo, te hago la aclaración. Nada, escúchame bien, nada
que no pueda ser delimitado por la superficie, nada que no puede estar sobre la superficie, no es paisaje geográfico, no forma parte del espacio geográfico. Ya, escúchame bien, lo que no puede formar parte de la superficie no es parte del espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, si yo te digo la ciudad de Lima, así, profe, la ciudad de Lima sí forma parte del espacio geográfico. Si yo te digo, por ejemplo, la cumbre del Huascarán, forma parte del espacio geográfico. Profe, Si yo te digo, por ejemplo, el Himalaya, forma parte del espacio geográfico. Pero si yo te menciono, por ejemplo, la superficie de Marte, no formaría parte. no formaría parte No del forma. espacio geográfico, pues hijo, ¿no? Adelante, hija, escucho. Profe, si hablamos del suelo de Quiñones, ¿formaría parte del espacio geográfico o no? Ya, sí, sí formaría parte del espacio geográfico, sí formaría parte del espacio geográfico. Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos, ¿no? A ver, si hablamos, por ejemplo, de la profundidad de la fosa de las Marianas, no forma parte del espacio geográfico. ¿Por qué, profesor? Porque no forma parte de la superficie terrestre, ¿me entiendes? No está dentro de la superficie terrestre, es una profunda depresión que ya está fuera de los espacios de la superficie terrestre. Lo que no puede estar comprendido sobre la superficie terrestre, entonces no forma parte del espacio geográfico, ¿ya? Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Solamente lo que forma parte del espacio geográfico es lo que está comprendido sobre la superficie terrestre. ¿Listo? Por eso es que existe un campo y dominio de la geografía, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, este espacio geográfico va a tener como características que tenga una ubicación o localización, que tenga una extensión, que esté conectado con otros espacios y que además esté en permanente cambio o transformación. Si tú te das cuenta, esto de acá son principios geográficos. ¿Ya? Si tú te das cuenta, esto de aquí son principios geográficos. ¿Qué es lo que tiene que tener un espacio geográfico? Una localización, una extensión, una conexión con otro espacio geográfico y un dinamismo. Profe, ¿qué es eso de dinamismo? Tiene que estar en permanente transformación. Lo que ocurrió aquí, este suelo árido se transformó en un suelo fértil y productivo. Esta zona donde no hay agua tuvo agua y por eso se transformó en una zona productiva. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el campo y dominio? Aquí viene lo interesante. Ya dijo, San Marcos ha introducido este concepto desde hace un tiempo. San Marcos ha introducido este concepto desde hace un tiempo. Ni Villarreal, ni Callao, ni la UNI te preguntan por esto. Esto solamente es un concepto que San Marcos lo maneja. ¿Cuál es este concepto? El geosistema. ¿Ya? El geosistema, claro. Este concepto es el de geosistema. Ya está, profe, gracias. Dale, hija. ¿Qué cosa es el geosistema? Ya. Geo, ya sabes que es tierra. Sistema es un conjunto de elementos que cumple una determinada función, ¿verdad? Sistema es un conjunto de elementos que cumple una función, ¿verdad? Ejemplo, lo que te decíamos, o por ejemplo, ¿no? Sistema nervioso, sistema digestivo, ¿no? Sistema circulatorio, sistema excretor. Son conjunto de órganos que cumplen una función. En geografía hay un conjunto de elementos que cumple una función. A eso le llamamos geosistema. ¿Ya? A eso le llamamos nosotros geosistema. ¿Qué cosa es el geosistema? Es la unidad funcional. Profe, ¿qué cosa es la unidad funcional? Es un conjunto de elementos, que va a cumplir con ciertas funciones. Ah, ya, muy bien. Profe, el geosistema, de una manera sencilla, puede ser definida de la siguiente manera, como lo dice Jordan, es la naturaleza organizada en subsistemas, cumpliendo una función, ¿ya? Cumpliendo una función. A esto le puedes decir geosistema. Este geosistema se va a dividir. Este geosistema se va a dividir en litosfera, en atmósfera
en hidrosfera, en biosfera y en sociosfera. Así se divide. Ya, hijo, así se divide. Litosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera y sociosfera. Estos son los subsistemas. Estos son los subsistemas. Esfera de piedra, esfera de aire, esfera de agua, esfera de vida y esfera de la sociedad. Estos son los subsistemas. Y en estos subsistemas, viven diversas entidades o elementos. Las abióticas, las que no tienen vida, las bióticas, las que sí tienen vida, y antrópicas, como el hombre. Listo. Profe, ¿quién es la unidad antrópica? ¿Quién es la unidad antrópica? El hombre. El hombre es la única entidad antrópica. ¿Quiénes son las bióticas? Las que tienen vida, es decir, la flora y la fauna. Flora y fauna. ¿Y quiénes son las abióticas? Las que no tienen vida. Ah, profe, por ejemplo, aquí puede estar el suelo, aquí pueden estar los minerales. Ah, profesor, también podría estar el aire, etcétera. ¿Listo? Abióticas, bióticas y antrópicas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que comprender? Mira, lo que tú tienes que comprender es que todos estos subsistemas están interrelacionados. Atmósfera por un lado, litosfera por otro lado, hidrosfera por otro lado y biosfera por otro lado. Y en el centro de todo este sistema, la sociosfera. ¿Y por qué, profesor? Porque el hombre es el principal agente modificador de todo el espacio geográfico. El hombre es el principal elemento modificador de todo el espacio geográfico. Oye, pero todo podía ser parte del espacio geográfico. ¿Todo estaba comprendido dentro del espacio geográfico? No. ¿Y te acuerdas que te dije por qué no? Porque la geografía tiene un campo y dominio de estudio. La geografía tiene un campo y dominio de estudio. No se estudia todo, papá. No se puede estudiar todo. Es imposible estudiar todo. No se puede. Se estudia por partes. Se estudia una parte. Por ejemplo, profe, si hablamos de la litosfera, solamente ¿qué estudiamos? Estudiamos la corteza. Solamente se estudia la corteza, nada más. ¿Hasta dónde? Hasta la napa freática. Solamente se estudia la corteza, campeón, nada más, nada más. Si hablamos de la atmósfera, el campo y dominio de estudio de la atmósfera, claro, solamente se da sobre la troposfera, solamente se da sobre la troposfera, lo que se conoce con el nombre de baja atmósfera, la capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos, la capa donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Profe, y si hablamos de la hidrosfera, los océanos, claro, profe, la mayoría de todos los océanos solamente pueden ser estudiados hasta la zona conocida como el zócalo continental, es decir, profesor, de 0 a 2 metros. Solamente se puede conocer lo que hay de 0 a 200 metros. Este es el campo y dominio de estudio. Profe, entonces, ¿todo puede ser considerado parte del espacio geográfico? No, solamente lo que está comprendido dentro de este campo y dominio de estudio, es decir, todo lo que está comprendido sobre la superficie terrestre. Hasta ahí, ¿tienes alguna duda, consulta, pregunta? Hasta ahí, ¿tienes alguna duda, consulta, pregunta? No, profesor. No, profe. Hasta ahí todo claro, espero que sí. Hasta ahí todo claro, espero que sí. Ahora vámonos a ver un poco de lo que es geodesia.
Ya, hijo, vámonos un poquito por acá a estudiar lo que es geodesia. ¿Listo? A ver, cuéntame, hijo, porque acá yo sé que hay chicos antiguos, además hay chicos que ya tienen una, dos academias encima. Cuéntame, muchacho, ¿qué cosa es geodesia? ¿A qué le llamamos geodesia? ¿Es ciencia o no es ciencia? Sí, 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 sí. Claro, muy ¿Qué bien, ciencia? muy Dimensiones de bien. la Tierra. Es la ciencia que estudia las formas, ¿qué más? ¿Qué más? Y las Dimensiones dimensiones de de la la Tierra. Tierra. Muy bien, y dimensiones de la Tierra. Oye, pero dimensiones Pero de la Tierra. es a 25 kilómetros. Claro, Entonces se llama topografía. muy bien, superiores a 25 kilómetros, ¿ya? Escúchame, es la ciencia que estudia las formas y las dimensiones de la Tierra superiores a 25 kilómetros. Profe, ¿y menores a 25 no se llama geodesia, se llama topografía. ¿Ya? Si son menores a 25 no se llama geodesia, se llama topografía. ¿Ya? Acuérdate de tu amigo que le gustan mayores, ¿ya? Tiene que ser mayores a 25. Tiene que ser mayores a 25 para que sea geodesia. ¿Listo? Ahora mira, escúchame bien. Si hablamos de formas, si hablamos de formas, ¿ya? Si hablamos de formas, la Tierra la podemos dividir así: forma ideal y forma real. Profe, si era ideal, ¿cómo se llamaba? Si era ideal, se llamaba esferoide. ¿Ya? Esferoide. Algunos le podemos decir esferoidal también. ¿Ya? Esferoidal. Profe, ¿cómo es el esferoide o cómo era el esferoide? Achatada en los polos y ancha en el ecuador. Achatada en los polos y ancha en el ecuador. Muy bien. Geoide es real. Muy bien. Geoide es real. ¿Cómo es el geoide? Es un cuerpo irregular. El geoide es un cuerpo irregular. Irregular. ¿Listo? Ahora, en esta parte sí detengo. En esta parte sí detengo, ya dijo. Aquí sí voy a detener para darme un tiempito. Para darme un tiempito. A ver. En este ciclo sí, hijo, ajá, como una mandarinita, muy bien, ¿no? En este ciclo sí vamos a tener que correr, pero siempre hay un poquito de tiempo, siempre habrá un poquito de tiempo para poder explicarte ciertas cositas, ¿ya? Sí, 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 porque esto sí es necesario, sí es importante, ¿ya? A ver, profe, si yo creo que la Tierra es redondita, redondita, estoy equivocado, pues dijo, ¿ya? La Tierra no es redondita, redondita, eso solamente sale en tu lámina Huascarán, pues ya, hijo. Así solamente la vas a ver en tu lámina Huascarán, ahí sí vas a ver la Tierra redondita. La Tierra podemos decir que es más o menos así. Si tú te das cuenta, vas a ver que es achatada en los polos y es más ancha en el ecuador. ¿Ya? Ojo, acuérdate que esto se produce debido a qué? Debido a que la Tierra está en un movimiento constante llamado movimiento de rotación. El movimiento de rotación provoca el achatamiento de la Tierra en los polos y el ensanchamiento de la Tierra en el ecuador. Recuerda que si la rotación fuera más rápida, entonces la Tierra sería mucho más chatita. ¿Ya? Mucho más chatita, recuerda, ten en cuenta eso, ten en cuenta eso. Pero esto es una forma ideal, esto es una forma ideal. En realidad, ¿cómo es la Tierra? Ah, mira, la Tierra en realidad la vas a ver, es así. La Tierra en realidad es así, ¿no? Esta, por ejemplo, es la Tierra. Se parece a tu foto sin filtros, así toda fea, toda chancada, así. Ya, esta es la Tierra. Esta es la tierra, ya, hijo, así es la tierra. ¿Listo? Te has olvidado de ponerle filtro a tu foto, ya ves. Te has olvidado de ponerle filtro a tu foto, por eso es que ha salido así. Así es nuestro planeta, originalmente.
Ya, hijo, así es nuestro planeta originalmente, de esta manera. Ahora, a esta forma, ¿cómo le vas a llamar? A esta forma le vas a decir, a esta forma le vas a decir geoide. ¿Ya? A esta forma le vas a decir geoide. El geoide es un cuerpo irregular. El geoide es un cuerpo irregular, irregular. Toma en cuenta qué cosa, profesor. Toma en cuenta las elevaciones y las depresiones. Mira, toma en cuenta las elevaciones y las depresiones. Elevaciones y depresiones, pero teniendo un referente. ¿Cuál es ese referente? El nivel del mar. Teniendo como referente el nivel del mar. Entonces, profe, el geoide es la forma real que tiene la Tierra. La Tierra es un cuerpo irregular, presenta elevaciones, presenta depresiones y se toma como referencia el nivel del mar. Y se toma como referencia el nivel del mar. ¿Listo? Geoide. Geoide, así se le conoce. Geoide. ¿Listo? No voy a dilatar más en ese tema porque, repito, para este ciclo tenemos que correr un poquito. ¿Ya? Así que no voy a dilatarlo mucho. Profe, forma. Ideal, esferoide, real, geoide. ¿Ya? ¿Quién lo va a estudiar? La geodesia. ¿Quién lo estudia? La geodesia. Profe, ya vimos la primera parte. La geodesia estudiaba las formas. Ya, esto ya lo vimos. Estudiaba las formas. Ahora, ¿qué nos falta? Conocer las dimensiones. La geodesia estudia las dimensiones. Ah, profe, atento que esto sí te viene a cada rato en tu examen. Atento porque esto sí te viene a cada rato en tu examen. Profe, para conocer las dimensiones, yo la voy a separar así, ¿ya? Mira, lo voy a separar en líneas. Además de las líneas diré que existen círculos y además de los círculos diré que existen semicírculos. ¿Listo? Así lo vas a estudiar. Líneas, círculos y semicírculos. Líneas, círculos y semicírculos. Cuéntame, a los círculos, ¿cómo le dices? A todos los círculos, ¿cómo le dices? Paralelos. Listo, muy bien. A todos los círculos tú le dices paralelos. Y a todos los semicírculos, Meridianos. todos Meridianos. le dices meridiano. Listo, meridianos. Listo. Vamos a comenzar por las líneas. Vamos a comenzar por las líneas. Listo, comenzamos por las líneas. Comenzamos por las líneas. Principal línea, eje terrestre. A este eje terrestre, escúchame, a ese eje terrestre también le vas a conocer con el nombre de eje polar o también le vas a conocer con el nombre de eje de rotación, ¿ya? Así le vas a decir eje polar o eje de rotación. En algunos casos, algunos libros, en vez de decirle eje polar, le dicen línea de los polos, ¿ya? No hay problema. Así le vas a decir eje polar, eje de rotación, línea de los polos. ¿Por qué, profesor? Porque este eje va a unir, este eje va a unir tanto al polo norte como al polo sur. Este eje va a unir tanto al polo norte como al polo sur. Listo. Ahora mira, quiero que tengas en cuenta algo. Aquí tienes a la tierrita. Ahí está la tierrita, te la han dibujado. Si yo te digo, traza la mediatriz, tú haces esta línea, ¿no? La mediatriz es esta línea recta que está por aquí. A esta línea recta, ¿tú cómo le vas a decir? ¿La vertical? Muy bien, a esa línea recta tú le vas a decir la vertical o también le puedes conocer como línea normal, ¿ya? Vertical o línea normal, así le vas a poder decir, ¿listo? Pero tú sabes que la Tierra no está colocada de manera recta en el espacio. Tú sabes que la Tierra está de forma inclinada. Tú sabes que la Tierra está de manera inclinada. Por lo tanto, la mediatriz también tendría que ser inclinada. Esta línea que está por aquí, esta línea que está por aquí, inclinada, esta línea inclinada, ¿cómo se va a llamar? Esa línea inclinada será el eje, muy bien, esa línea será el eje terrestre.
Sobre este eje, escúchame, sobre este eje, la Tierra está haciendo un movimiento. ¿Qué movimiento está haciendo la Tierra sobre este Rotación. eje? Rotación. El movimiento de rotación. Por eso le dicen el eje de rotación. Sobre esta línea inclinada, la Tierra está haciendo su movimiento de rotación. Rotación. Listo. Ahora mira, si tú quieres saber cuánto vale el eje, tienes que preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia? ¿A cuántos grados de distancia se ubica la línea normal del eje terrestre? La línea normal del eje terrestre. Esa distancia, ese ángulo, comprende 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. 30 segundos, ¿ya? 23 grados, 27 minutos con 30 segundos. Distancia del eje, distancia de la vertical hacia el eje. Distancia de la vertical hacia el eje. Listo. Profe, pero mire, por aquí está el sol. Por aquí está el sol. Y el sol va a proyectar sus rayos solares. El sol proyecta sus rayos solares. A la proyección que hacen los rayos solares, a la proyección que hacen los rayos que el sol emite sobre los planetas, se le conoce con el nombre de plano de la eclíptica. ¿Ya? Se le conoce con el nombre de plano de la eclíptica. Este es el plano de la eclíptica, la proyección de los rayos del sol hacia la Tierra. Si tú te das cuenta del eje terrestre, que es esta línea, hacia el plano de la eclíptica, hay una distancia mayor o menor que de la vertical al eje. Hay una distancia mayor, por lo tanto, el valor es mayor. 66 grados con 33 minutos y 30 segundos. Distancia del eje al plano de la eclíptica. Distancia del eje al plano de la eclíptica. ¿Listo? Ahora, profe, aquí hay un ángulo, ¿sí o no? Claro, pues aquí hay un ángulo. Desde la vertical hasta el plano de la eclíptica debería de haber 90 grados. ¿Ya dijo? Esto es geodesia. Ojo, esto es pura geodesia, nada más. ¿Ya? Ahora, profe, escúcheme bien, escúcheme bien. Como la Tierra está inclinada, los rayos del Sol no van a llegar a la Tierra de la misma manera, ¿sí o no? Los rayos solares no van a llegar a la Tierra de la misma manera, para nada. Profe, mire, habrán rayos que caigan de manera perpendicular, habrán rayos que caigan de manera oblicua y habrán rayos que caigan de manera tangencial. Los rayos solares no van a caer de la misma manera. Los rayos solares no van a incidir en la Tierra de la misma manera. Entonces, profesor, ¿esto a qué va a dar origen? A como la Tierra está inclinada y los rayos solares no llegan de la misma manera hacia la superficie terrestre, esto va a provocar que en determinados periodos del año pasemos por diversas estaciones, atravesemos por diversas estaciones. Profe, por eso es que tenemos ¿qué cosa? Por eso es que nosotros tenemos solsticios y tenemos equinoccios. Oye, hijo, cuando estamos en un equinoccio, los rayos solares llegan de manera perpendicular. Cuando estamos en un equinoccio, los rayos solares van a llegar de manera perpendicular y esto va a generar dos estaciones, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Mientras que cuando estemos en solsticios, no. Cuando estemos en un solsticio,
los rayos van a llegar en mayor medida hacia un hemisferio que otro. Por eso es que tenemos un solsticio de verano y un solsticio de invierno. Y por esa razón es que todas las estaciones son opuestas entre sí. Mientras en el norte estén en invierno, como lo están ahora, nosotros en el sur estaremos en verano. Nuestro verano terminará aproximadamente, a ver, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y entraremos a la siguiente estación. Profe, estaremos entrando al otoño. Y en el norte ellos estarán ingresando a la primavera. ¿Listo? Así funcionan las estaciones opuestas en los hemisferios. ¿Bien? Hasta ahí, ¿tienes alguna duda, consulta, pregunta? Ya. En el solsticio, ya, los solsticios. Fíjense, en los equinoccios los rayos caen de manera perpendicular. En los solsticios los rayos caen de manera oblicua. ¿Ya? Oblicua. En las zonas lejanas al Ecuador. ¿Ya? Zonas lejanas al Ecuador. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos Todo claros? chelón, profe. Todo claro. Muy bien, muy bien. Los tangenciales solamente caen en los polos. Los tangenciales solamente caen en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Esto provoca que estas zonas polares tengan poca luminosidad. Por eso es que en los polos se vive literalmente 6 meses de noche y 6 meses de día. Aunque claro, hay hay espacios de tiempo en donde, por ejemplo, presenciamos fenómenos como el sol de medianoche, ¿no? El sol de medianoche. ¿Y por qué, profesor? Porque va a haber un periodo del año en donde los rayos del sol iluminen por completo las zonas polares durante las 24 horas del día. ¿Ya? Esto lo puedes presenciar pues en Alaska, al norte de Canadá, en Islandia, en Noruega, zonas que están muy cercanas al círculo polar ártico. ¿Ya? Y evidentemente también en la Antártida, ¿no? Una zona muy cercana al círculo polar antártico. ¿Listo? Ahí tienes tú los rayos tangenciales. ¿Ya? Deberíamos explicar muchísimo más de esto, pero en este ciclo, pues, hijo, comprenderás que todo lo que nos falta es bastante, pues, ¿no? Así que tenemos que ir, pues, parte por parte, ¿ya? Parte por parte tenemos que ir. Es bastante la información que tenemos para este ciclo. Es bastante. Recuerda que no solamente es geodesia. Recuerda que no solo es geodesia, también es cartografía. Es un montón lo que nos viene, ¿ya? Ojo, me voy a tomar la licencia de explicarte esto de los polos geográficos, 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos. Polos geográficos, mira, los polos geográficos vienen a ser los extremos que están fijados por el eje de rotación, ¿ya? Son los extremos fijados en el eje de rotación. Todos los polos, escúchame, todos los polos se encuentran comprendidos dentro de un círculo polar. El polo norte se encontrará comprendido dentro del círculo polar ártico y el polo sur dentro del círculo polar antártico. ¿Listo? Todos los polos se hallan comprendidos dentro de un círculo polar. Como están comprendidos dentro de un círculo polar, entonces tienen la máxima latitud. Profe, ¿cuál es la máxima latitud? 90 grados. La máxima latitud es de 90 grados. Y en estas zonas, escúchame bien, y en estas zonas, independientemente de la estación,
independientemente de la estación, 6 meses de noche, 6 meses de día, 6 meses de noche y 6 meses de día. Aunque ya sabes, se presentan algunos fenómenos como por ejemplo el sol de medianoche. ¿Listo? Ahora, profesor, mira por acá, mira por acá. Nosotros lo vamos a estudiar, pero me voy adelantando. ¿Ya? Nosotros lo vamos a estudiar igual, pero me voy adelantando. Tenemos esto, ¿ya? Tenemos esto que está por aquí. 0 grados, ¿ya? 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados, ¿ya? Y 90 grados. Aquí, entre los 60 y los 90 grados, aquí, entre los 60 y los 90 grados, bajas temperaturas. ¿Por qué, profesor? Porque aquí el clima es gélido. Aquí tenemos clima gélido. Profe, temperaturas bajo cero, nieve perpetua y caída de granizo. ¿Listo? Polos geográficos. Y otra cosita muy importante. Los polos geográficos son los únicos lugares en el mundo, son los únicos lugares en el mundo donde convergen todos los usos horarios. ¿Ah? Son los únicos lugares en el mundo en donde convergen todos los usos horarios. Profe, ¿y por qué? Porque los usos horarios se han trazado en función de los meridianos y todos los meridianos se unen aquí. Todos los meridianos se unen aquí, tanto en el polo norte como en el polo sur. Por eso es que es el lugar donde convergen todos los usos horarios. Y otra característica, profe, en los polos geográficos, en los polos geográficos son los únicos lugares en el mundo en donde el movimiento, la rotación, perdón, la velocidad de la rotación es igual a cero. Son los únicos lugares en donde la velocidad de la rotación es igual a cero. O sea, por ejemplo, si tú has estudiado antes, ¿no? Colegio, movimiento de rotación, te han dicho, en el movimiento de rotación la Tierra se desplaza a una velocidad de 28 kilómetros. Listo. Esos 28 kilómetros son en el Ecuador. 28 kilómetros en el Ecuador. Conforme te desplazas hacia los polos, la velocidad de la Tierra va disminuyendo. Y al llegar al polo, sea al norte o sea al sur, la velocidad de la rotación es igual a cero. ¿Listo? La velocidad de la rotación es igual a cero. Bien. Ahí me voy a detener. Gracias, Jordan. Gracias. Si pueden visitar la página por ahí, el profe Jesus, vayan y visiten. Ahí tenemos material. Me voy a quedar ahí porque creo que ya ingresó el otro profesor y nos estaremos viendo en la tardecita. En la tardecita le doy más detalles, chicos, porque tampoco me quiero pasar de la hora. Cuídense mucho, compañeros. Buenas vibras. Gracias, Michelón. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, profe, cuídese. Gracias, profesor. Cuídese mucho. Profe, hay que enviarle su regalo, profe.
Ahorita nos toca en el aula de usos múltiples, creo. Sí, nos tocan usos múltiples. Sí, creo que sí. Ok, vamos a ver. Ah, literatura toca. Sí, sí.
Chicos, por favor, a su aula donde les toca.